Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, en esta semana consecutiva número 127, trayendo este contenido en vivo, transmitiendo un día fuera de lo común, un día viernes, debido a que mañana tengo actividades que me van a tener bien ocupado y transmitir mañana se me va a complicar. Así que anoche se grabó el podcast, adelantando todo para tener allí el contenido de fin de semana que ya se ha mantenido fiel durante más de 120 semanas. Así que gracias a todos los que están acá. Llevamos menos de un minuto y ya llevamos 30 personas conectadas, llevamos más de 15 likes. Así que gracias por todos los que se van uniendo. Gracias por ti, por estar acá en vivo. Lo agradezco mucho y si estás viendo la repetición también lo agradezco. Espero algún día poder verte también acá en directo, estar respondiendo a estas preguntas. Hay harta gente acá mandando saludos. Díganme de dónde son para estar ahí respondiendo a cada uno. Recuerden que hay un hashtag que se llama Si te leo like. Entonces, si uno quiere likes, tiene que estar leyendo y obviamente vamos a darle. Mira, está Mía Martín. Dice, al día de hoy todavía no hay jailbreak. Así es, no lo hay, pero obviamente la espera nos hace seguir esperando. Uno con la espera, espera. También está No sé, no sé. Está Andy también conectado ahí de Galicia. Dice observando, observando. Es un portugués, no alcanzo a entenderle muy bien. Yo avisé, tal vez ahora tendrá. Oh, no entiendo. Por favor, un traductor. Dice el bandolero. Dice, yo perdí la fe de volver a tener el dispositivo con jailbreak, todo era perfecto en los tiempos de antes, así es. Era muy distinto en los tiempos de antes. Por eso ahora las cosas han estado cambiando y nosotros tenemos que adaptarnos al cambio. Esa es la idea. O sea, si el jailbreak cambió, nosotros nos adaptamos al cambio. Y los que no se adaptan no tendrán jailbreak, es así de simple. Tenemos a Julio Martínez que dice que todavía está en iOS 14.6. Bien por ti. Marlon Valladares, muy bueno por verte acá otra vez. Me pregunta para cuándo el sorteo de las aplicaciones modificadas y si quiero ser uno de los ganadores y estamos participando. Bueno, gracias Marlon por estar participando. La fecha de término en realidad todavía no la tengo planeada. Creo que ya se cumplió una semana, a lo mejor la próxima poder estar haciendo el sorteo. No sé si este fin de semana voy a estar ocupado en verdad, así que vamos a tratar de estar haciendo ahí todo lo que se pueda. Está ahí a Misa también en el chat. Amir Sebastián dice, ¿cuándo sale el iPhone 17? Bueno, saca la cuenta, porque si ahora se viene el 14, 15, 16, 17, entonces suma nada más los años. Está Benjamín Mata, ¿cómo estáis, Benja? Ay, profe, saludos, ya tiempo sin andar por acá. Dale, Benja, gracias por darte el tiempo de venir a saludar. Está Diego Dramer también, nuestro baterista desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo estáis, Dieguito? ¿Todo bien? Está también ahí conectándose Estuardo Socop. Dice, bendiciones, profe, desde Guatemala. Ayer le saludé por la noche. ¿Cuándo cree que salga el jailbreak? Bueno, tenemos algunas cosas que nos hacen pensar que a lo mejor podríamos estar en el mes, pero ya de tener que estar dando la fecha, uno ya ha quedado con la peluca, ¿cierto? Y la nariz durante mucho tiempo, así que es preferible seguir aguardando con la espera, uno espera, y si el jailbreak cambió, yo cambio y me adapto. La paciencia es la clave, Antonio Rivas, tú eres de los míos, ya tú sabes. Leo Meraz, salud desde Honduras, gracias Leo por estar en convivo, dice, contexto del Safari, profe Diego, ya vamos a hablar de aquello en el minuto 30. Tiene acciones en Apple. Yo no, creo que las acciones en Apple son caras también. Hace un tiempo creo que Víctor compró algunas en Marciano Finanzas, pero no, yo no me he metido más allá. ¡Hey, Matías Resi! ¿Cómo estás, don Matías? El invitado del podcast de la semana pasada, Mati, ¿cómo estás? ¿Todo bien? José Antonio Gómez también desde España dice que él va a seguir en 14.5. Muy bien. Y a cuidar su iPhone X. Yo tengo un iPhone X en 15.4 y noté la diferencia en iOS 15. No sé si ustedes también lo experimentaron, pero yo noté ahí un cambio, no se veía de la misma forma. Bueno, está Carmen Gallardo también ahí en el chat. ¿Cómo estáis, Carmen? ¿Todo bien? Dice Eduardo Socop, claro, profe, me llega por ser sincero, ya tú sabes. Pablo Aldana, profe, saludos desde Guate en iOS 15.2.1. Saludos desde iOS 15.2. Beta 1, yo estoy ahí aguardando. ¿Qué él quiere decir iOS 17? Ah, iOS 17 el próximo año, pues. En junio del próximo año veríamos la primera beta de iOS 17. Saludos desde Sevilla, Andrés Martínez, también para ti. Gracias por estar conectado. Mira, está Carlos Expósito Tejada. Dice, tuve que saltar de iOS 14.3 con jailbreak en MXS Max a 15.6 para poder usar los AirTags. Ah, cierto. Y pensé que eran malos, pero vi el Twitter y vuelvo a tener ilusión. Sí, 15.6, hay una ilusión. Se abrió una puerta
algo totalmente impensado que, bueno, fue parte del video que se publicó hace unas horas. Vayan a ver el último noticiero donde se ve estos terribles exploits que ya Apple tuvo que lanzar una actualización así vuelto loco. Se alarmó, actualizó todos sus sistemas operativos, así que había que estarlo haciendo. Iván Valdía, ¿cómo está Iván? Dice, buenas noches, profe, desde España. Queda un día menos para que salga el jailbreak, correcto, esa es la actitud. Dice, y cuando salga el iPhone 14 empezará otro dilema, comprarlo, ajá, y tener iOS 16 con lo bien que estoy en 14.1. Wow, sin duda va a ser una de las preguntas, Iván, que se va a tener que estar respondiendo y la decisión va a pasar por cada uno y uno lo van a obtener. Algunos tienen la facilidad de poder tener ya este teléfono nuevo, quizás porque viven en Estados Unidos o cuando llega a su país lo están acostumbrados a cambiarlo, pero yo al menos estoy con mi teléfono. Ustedes saben que el que tengo ahora no lo cambiaba hace 4 años. Fui usuario de un iPhone 10 desde el 2017 teniendo ese iPhone X y ahora en enero o febrero de este 2022 lo cambié por el teléfono, el iPhone más reciente. Entonces, a lo mejor este teléfono me va a acompañar 2, 3 años, no lo sé. No, en realidad no me mata tener que estar comprando teléfono. No, nunca he sido de tener que estarlos comprando cada año porque mi realidad también económica no me lo permite. Entonces, soy alguien que no sé cómo lo harán ustedes, pero yo no tomo ningún tipo de deuda, no tengo deudas. Gracias a Dios, tendría que decirlo. Gracias a Dios no tengo deuda y simplemente confiando en lo que dice el Señor en la Biblia, cuando dice no debáis a nadie, no debáis a nadie nada, que no me puedo jactar del día de mañana creyendo de que voy a tener dinero, ¿cierto? Voy a tener salud, voy a tener trabajo, nada se va a echar a perder, yo lo voy a poder pagar, yo no sé si voy a estar vivo el día de mañana. Lo que hago finalmente es ahorrar. Bueno, en la iglesia nosotros le decimos la ahorración, que es ahorrar y obviamente estar orando para ver si es la voluntad de Dios poder tenerlo o no. Y ese es mi método, al menos no está esa ansiosa inquietud, ese afán por tener el último dispositivo, no. Y los que pueden hacerlo, si es el plan de Dios para sus vidas, no tengo ningún problema con que lo hagan, que lo puedan disfrutar. Está Edwin Liberato, dice el papá del jailbreak. Dale, Edwin, gracias por estar acá. Me dice Macubexford, oye, el nombrecito, dice, este nuevo exploit servirá para las iPad Air M1. Hasta ahora sabemos de que si se actualizó iPadOS, probablemente también los iPads son compatibles también con esto. Ahora pierde el valor con la inflación. Oye, Amir Sebastián, está pero terrible, ¿cierto? Yo me imagino que a nivel mundial estamos viviendo este problema con la inflación y ustedes también lo están experimentando. Así que Benjamín Mata dice, saludos, profe, que espero que se encuentre muy bien. Aquí seguimos sobreviviendo en 15.1 en la espera del jailbreak, ya el que sea, ¿no? O sea, el que venga, ¿no? El que venga, pero la cuestión es que salga, que sea liberado. Así que yo también estoy ahí en la espera, tranquilo nada más. No hay nada en realidad que diga, hoy quiero subir a iOS 16. No, porque yo sé lo que voy a tener después. Y en base a esa meta, a la cual hablábamos el otro día también, que la tengo ahí frente, en vista, no me voy a desviar ni a la derecha ni a la izquierda, simplemente voy a esperar a que salga. ¿Ya? Está Antonio Rivas también esperando en mi iPhone 13 Pro Max en 15.3.1, tiene un 12 Pro Max en 15.1.1 y un iPad M1 en 15. Este hombre es rico, ¿no? Ah, esa onda. Dale, Antonio, cuida ahí harto tus dispositivos, estás en buenas versiones, al menos en tu iPad y en tu iPhone. El iPhone 12 al menos, el iPhone 13 está un poquito más arriba, pero no lo actualices, por favor. Recuerden que tienen que estar bloqueando las actualizaciones automáticas y la mejor manera que yo he encontrado y es la que tengo instalada en todos mis dispositivos, es el perfil. Y el perfil está en la descripción. Un perfil, eso es como que de repente me permiten actualizar de iOS, perfiles, no sé, para vincular el dispositivo con algún servicio. Esto es un perfil que, pum, las bloquea y ni siquiera las busca. ¿De acuerdo? O sea, el teléfono te dice que ya está actualizado a la última versión, o sea, ni siquiera se toma el tiempo de estarlo buscando. Ya Roberto Martínez dice saludos desde Suiza, gracias por su like y espero el sorteo de las aplicaciones modificadas, esperando en 15.5 beta 4. Dale Roberto, miren, vayan al sorteo por favor y escriban ahí, vengo del live, vengo del directo y van a tener más posibilidades de ganar, siguiendo obviamente los requisitos, ¿cierto? Y también vean esto de si nunca han ganado un sorteo, me gustaría que se atreviesen a participar. Los requisitos son unas capturas de pantalla, estar siguiendo 2 cuentas y listo. Y va a ser tuyo. O sea, a ese nivel. ¿De acuerdo? Me dice Antonio Rivas, tengo mis SH. Esa es toda la actitud. Muy bien dicho. Me dice también Pica 7 Marrero. Dice, profe, estoy en 15.5 beta 4. Saludos, también saludos para ti.
Harta paciencia nada más. Hernán Fuentes, algo del jailbreak para los modelos XR hacia arriba, profe. Bueno, lo último que se subió esta semana es compatible del XR hacia arriba. Mariano Forino, saludos, profe, desde Argentina, que dice que larga se terminó haciendo. Ah, que larga se terminó haciendo hasta espera, correcto. O sea, bueno, todavía no ha terminado, pero al menos estamos ahí aguardando. ¿Qué auto tiene? Bueno, tengo un auto, bueno, ¿cómo decirlo? Usado, no es un auto nuevo. Repito, no tengo los recursos como para tener un auto nuevo y el que Dios quiera que sí lo tenga, bien por él. Pero un auto que cada vez se va haciendo más pequeño porque en Chile tenemos normativas donde cada niño tiene que ir en una silla especial y ya con dos hijos va uno detrás del piloto y otro detrás del copiloto y ya no hay espacio para tener otro hijo porque hay que cambiar el auto si Dios quiere. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Me dice Matías, profe, ya está a la venta mi dispositivo en 15.1. Creo que va a ser la primera vez que voy a pasar un dispositivo sin hacer el jailbreak, puros dislikes. Bueno, Mati, los tiempos han cambiado. A la venta, uy, en Argentina, ojo, iPhone 13 Pro Max en 15.1. Uy, ese Coolstar, le encantaría tener esa máquina. Estoy seguro que le encantaría poder tenerla. Imagínate que tengo una 15 con 15.1, pero muy raro de encontrar. Yo andaba buscando acá en Chile para comprar un XR o un XS en iOS 14 y no he encontrado nada. No he encontrado nada. Está re difícil tener. Tengo un dispositivo en iOS 14. Profe, ¿sabe por dónde hacer donaciones? Bueno, con que ya estés acá en el chat, Fitetu ya es suficiente para mí. Don't worry. Gracias por estar acá. Compartan nada más esta transmisión para que más gente pueda entrar. Dejen ahí su like. Dejen también un comentario. Me dice José Antonio Rivas, un año esperando. Qué raro, ¿no? Más que un año, mejor dicho, yo diría, bueno, no es menor, son 6 meses también. Que es desde febrero al menos que yo estoy esperando un jailbreak, que es la fecha en la cual ha salido los últimos tres iOS. En iOS 12, 13 y 14, el primer jailbreak para cada uno de esos iOS salió en febrero del siguiente año de liberación. Entonces, yo estoy esperando el jailbreak de iOS 15 desde febrero a la fecha. Igual 6 meses no es poco, pero es la mitad de un año. Entonces, no me atrevería a decir un año. Dice el niño de Puerto Rico, profe, hay noticias para el jailbreak de 15.2 beta 1, un iPhone 13. Bueno, en esa versión específica para ese dispositivo, no. Y dice, pero actualizo, yo estoy igual que tú. Yo también estoy en 15.2 beta 1, ya acostumbrado al mensaje de la beta. Sé que va a haber un tweet que lo voy a quitar y en realidad eso no me quita el sueño. Me dice que hay 73 personas viéndote, gracias. Sí, Fitetu, vea, gracias a todos los que están conectados. Estamos ya con 50 likes, así que estamos muy bien, muy bien. Mira, Alan Gómez hace una buena pregunta. Dice, profe, ¿te asusta lo de Uncover o siguen creyendo de que trabajan en silencio? Yo creo que más me asusta de que pensar que están trabajando en silencio. No sé si realmente lo estén haciendo. Quizás se van a sentir motivados con esto de Fugu 15 que va a ser mostrado por Linus Hensi en octubre de este año, porque trabajaron juntos, ¿cierto? Con Fugu 14, Uncover y Alstor, ellos esos tres herramientas se pusieron de acuerdo en iOS 14.5.1 y salió un jailbreak. No sé si ahora Fugu 15 también vaya a motivar al equipo de Uncover a regresar, pero sea como sea, si vuelven, son más que bienvenidos. Veamos acá otro comentario. Está José Luis Hernández Pérez. Saludos, profe, desde Venezuela. Dice que tengo una interrogante. A mi sobrina le regalaron un iPhone 6S Plus con 12.5.5. ¿Cómo hago para subirlo a una iOS superior? Bueno, el iPhone 6S es compatible con iOS 15, pero vas a irte a 15.6. Y actualmente ese teléfono, bueno, tiene el problema de las aplicaciones, ¿cierto? De que no están actualizadas para iOS 12. Habría que ir desde el teléfono, puedes buscar una actualización, pero si estás pensando en el jailbreak, se va a demorar más en 15.6. Así que ya pasamos las 80 personas conectadas. Gracias a todos. Y recuerda, si te leo, like. Así que lo puedes actualizar desde el teléfono, configuraciones, actualización, no, configuraciones, general, actualización de software, ahí te va a aparecer. O conectándolo al computador, si abres iTunes, ahí aparece un botón ahí de actualizar. Y ni siquiera va a formatearlo, no va a perder la información. Entonces, si eliges restaurar en el computador, ahí sí lo va a formatear, pero al menos con actualizar, lo deja todo tal cual. Me dice que está actualizado. Bueno, probablemente tiene instalado algún perfil o le hicieron el jailbreak a lo mejor a la máquina. En ese caso, si te dice que está actualizado, habría que estarlo formateando, restaurando.
Entonces le haces una copia de seguridad en el computador, con iTunes restauras y te lo vas a subir a la última versión. ¿Ya? Y luego le devuelves tu copia de seguridad. Saludos hasta Bogotá, Diego Dramer, gracias por seguir acá. Mira, me llegaron varios comentarios. Me dice 1255 con el iTunes. Ah, entonces José Luis, la respuesta es la siguiente. No es un iPhone 6S, es un iPhone 6. Para que sea un 6S, mira, yo tengo acá un 6S y un 6. Si se los muestro de esta forma, bueno, a lo mejor lo van a sacar por el color, ¿no? Los que tienen un poco más de memoria. ¿Cuál es el 6? A ver, díganme en el chat. ¿Cuál es el 6? ¿El rosado o el plateado? ¿Mm? Díganme en el chat. ¿Cuál es el iPhone 6? ¿Lo pueden identificar? Blanco, rosado, blanco, rosado, blanco, rosado, blanco, rosado, blanco, rosado, blanco, rosado. ¿Cuál creen? ¿Mm? Entonces, la forma en la cual más fácil de identificar el silver es el iPhone 6, correcto. Está acá abajo, donde dice iPhone. El 6S dice 6 y abajo tiene una S. Entonces, claro, el rosado apareció en iPhone en el 6S. Entonces, dice, no, que mi iPhone tiene un 6S. Fíjate si tiene la S atrás. Yo diría que no la tiene. ¿Y por qué? Porque el iTunes te dice que está actualizado a 12.55 y el iPhone 6 fue el que se quedó estancado en 12.55. Así que yo creo que por ahí está. Adiviné, bueno, adiviné la idea que lo supieran. Bueno, David Ortiz dice que está en 15.41 y quiere subir a 15.6 o me quedo ahí. Vamos a responder aquello, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de aquello en el minuto 30. Déjenme ver que me mandaron un mensaje al computador y no sé quién ha sido. Ah, Darío. Estoy en vivo. XD. Veamos. Ya, sigamos acá. Me dice José Antonio, ¿sabes si alguien está investigando alguna vulnerabilidad en iOS 16? ¿Alguna letra? Sí, José Antonio, hay varias personas, no varias, pero pueden contarse con una mano las que sí lo han hecho. Yo he estado guardando todo aquello y estoy preparando un video con lo de iOS 16. O sea, más que preparando un video, como juntando esa información y compartirla, qué tan vulnerable está iOS 16, si conviene o no estarlo haciendo. Yo creo que, bueno, hay evidencia que es sorprendente, que cuando yo la vi quedé como que, oh, está, en verdad es asombroso. Pero bueno, ya vamos a ver aquello, pero obviamente no hay que estar subiendo, o sea, la versión más baja sigue siendo el consejo infaltable. Me dice acá Ronnie X, hola profe, me compré el iPhone 13, me quedo en 15.5, sí, por ahora sí. Está Kriki Torres, hola profe, saludos desde Santiago, buena, buena, 13 Pro Max en 15.01. ¿Se puede vender a un mejor precio? De venderlo, es un 13 Pro Max, ya, igual yo te lo puedo cambiar. Ah, esa onda. El mío está en 15.2.1, es un 13 Pro Max también. Me dice Fitetu, una pregunta, profe. Esta pregunta es un poco tonta, pero me da curiosidad. Dale, si hay que preguntar lo que sea. ¿Crees que si saquen el jailbreak será con PC o tendrá certificado? A las dos respuestas es sí. ¿De acuerdo? O sea, se va a instalar con un computador, Windows y Mac, gratis, y sin computador, de pago. David Gaete, mira David Gaete, anda a ver tu WhatsApp, por favor. Lo último que me escribiste, David, profe, lo llamo. Y me quedé esperando el llamado. Nada, David, yo creo que estás ocupado, no te preocupes. No hay drama, David, un abrazo grande. Se te echa de menos. Veamos acá siguiente. Israel Marval dice, hola, bendiciones. Tengo un iPhone XS Max en 15.4. ¿Hay alguna posibilidad? Sí, pero recuerden que lo que estamos esperando ahora es desde 15.0 a 15.1.1. Dice, pero qué terrible. Recuerden, el jailbreak ha cambiado. Nosotros tenemos que cambiar también. No podemos seguir pensando cómo eran las cosas antes. No, 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 para nada. Me dice Amir Sebastián, cambio 11 Pro Max por 12 Pro Max, más dinero. Y interesante. José Antonio dice, espero que alguien en algún momento le pueda hacer, ya que aunque conservaré el iPhone X, compraré el 14 Pro Max. Ah, claro, va a pegar un buen salto igual José Antonio. O sea, de una 11 a una 16, va a ser gigante. Pues yo salté de la 11 a la 15 y tú a la 16. Y claro, el X conserva la iOS 14, es un equipo que vale mucho. Me dice Marcos Quiros, hola profe,
¿De qué me perdí? Activé que me notificara y nada que me avisó. Mira, Marco, las notificaciones de YouTube. O sea, imagínate, tú la tienes activada la campana y no te avisa. Imagínate la gente que no la tiene activada, o sea, va a ser peor, menos avisos van a tener. Sabido el tema de YouTube que debe estar mejorando este tema de las notificaciones. Así que gracias por haber llegado ya. Claro, dice David. Darío, ¿cómo estás? Hello, acá te veo en el chat ahora. Julio Carvajal dice, ¿para cuándo, profe, el jailbreak? Llevamos mucho tiempo esperando. Yo creo que si el jailbreak cambió, va a ser como el lema de hoy día, ¿no? Si el jailbreak cambió, yo me adapto. Es lo que, o sea, si yo quiero el jailbreak, me adapto. Santiago Mix, hola amigos, soy de Corriente Capital y estoy mirando su directo. Gracias Santiago por estar acá en el chat. El niño PR también mandando saludos. Troll Studios, profe, tengo un 11 Pro Max. ¿Será recomendable saltar al nuevo iPhone 14 Pro Max? Va a depender de ti porque va a llegar con iOS 16 y el jailbreak en iOS 16. O sea, si está complicado en 15, en iOS 16, ni te imaginas. O sea, pero que si estoy dispuesto a hacerlo, va a depender de cada uno nada más. Pero tiene que ser consciente de que ese paso te va a traer muchas alegrías en cuanto a hardware, ¿cierto? Prestaciones que a lo mejor no tienes hoy día en tu iPhone 11 y va a subir 3 años, o sea, un equipo de 3 años después del que tú adquiriste el tuyo, pero por tema de software es donde van a venir las limitantes, ¿ya? José Antonio dice, ¿quién pone trabas? Es Apple para que no lo saquemos el jugo a su dispositivo, por eso tenemos que cambiarlo. Sí, pues sin duda es algo que ellos tienen que estar allí cambiando. Veamos acá. Estoy viendo qué pasó en el chat. No, nadie más. Uy, ¿y acá qué pasó? Ah, pero ya respondí eso. Ay, me estoy viendo los mensajes acá. ¿Cómo vamos? Minuto 30 nos podemos hablar. Me dice HJ Gamer, profe, una pregunta. Si instalo Watusi por la tienda de paga, ¿funcionará al igual que por Jailbreak? No, no, no y no. O sea, no importa cómo instales Watusi, si el equipo no tiene Jailbreak, la copia de seguridad, tienes que olvidarte del respaldo de tus chats. No los vas a poder tener de vuelta y las notificaciones no funcionan al 100%. Entonces, no importa el método que ocupes para instalarlo, si el equipo no tiene Jailbreak, no va a andar igual. Por eso algunos están esperando de que salga el jailbreak para poder instalarlo. Así que, dice Matías Resi, yo cuando tenga mi nuevo dispositivo igualmente voy a bloquear las actualizaciones por si sale en algún momento el jailbreak. Claro, yo creo que subirlo a lo mejor, Mati, hasta un 16.1, algo así. Igual como ahora, no me movería más allá. O a lo mejor un 16.01, un 16.02, hasta por ahí y frenar. Y luego aguardar. ¿Te imaginas, Matías, otro año más? Uf, sería terrible, ¿no? Por eso yo he dicho que al menos mi tiempo de espera, mi límite para decir, ¿sabes qué, chiquillos? Ya hagamos otra cosa, acostumbrémonos nomás a iOS Stock. Va a ser cuando salga, no sé, pues septiembre, pero del próximo año, cuando ya tengamos iOS 17 oficial. Oh, terrible. Profe dice, yo tengo Watusi, funciona bien. Si no cierro la aplicación, solo la minimizo. Sí, Israel Sánchez, por eso es que anda bien, pero hay un consumo ahí extra de batería que no todos los usuarios están de acuerdo a que eso se pueda, a ver, a que puedan convivir con aquello, a lo mejor por la salud de su batería. Entonces, quizás tiene un porcentaje bajo, ya sé que Watusi no es que te la queme, ¿cierto? La batería, pero por lo menos se consume un poco más rápido. De igual cuánto tiempo pase, dice el niño PR, me quedaré en 15.2 beta 1. Yo igual, no hay nada en realidad que me haga pensar en hoy voy a subir a iOS. Dice, no. Ronnie X dice, ¿puedo tener Watusi sin jailbreak? Sí, se puede tener. Me dice Peter Moisés, hola profe, estoy en 15.1 sin jailbreak y quiero guardar mis SHSH. ¿Se podrá hacer? Bueno, puedes guardar tus SHSH, pero vas a poder guardar solamente en tu caso los de 15.6 para arriba, en las betas. Eso. Solamente se guardan las versiones que están firmadas. Hay un método que quiero ver si subo el tutorial para compartírselo a ustedes, que es con jailbreak. O sea, tu equipo tiene que tener jailbreak y puedes guardar el SHSH de la versión con jailbreak, la que está en ese momento. O sea, si tu equipo está con jailbreak en 14.5, vas a obtener el SHSH de 14.5.
Así que a lo mejor en estos días me pongo a grabar los que se vienen días que son sumamente ocupados, pero haremos lo que se puede. Robert, dice que tiene un iPhone 11 en iOS 13.6. Tengo Odyssey y todo bien, pero el hecho es que, que el App Store no me deja instalar aplicaciones por iOS 14. Uso el Tweak App Store Plus Plus y no va. Claro, Robert, hay que ponerse a probar ya de 13.6. No sé qué SH tiene, a lo mejor para subir a un iOS 14 con jailbreak y poder usarlas en iOS 14. Dice, por cierto, al saltar de 14.3 a 15.6 hice limpieza con iCleaner, restore RootFS desde Uncover, actualicé y hay aplicaciones que siguen detectando el jailbreak. Es por la copia de seguridad, se arrastró toda esa información. Se fue para iOS 15. Entonces, lo que habría que hacer es formatear el teléfono y empezar de cero, sin cargarle la copia de seguridad. Y ahí no te las van a detectar. Entonces, la limpieza parece que no debió ser de otra forma. Fitetu, profe, ¿tú crees que el iPhone 8 en pleno 2022 estaría bien? Lo que pasa es que el iPhone 8 se prevé que le quede 1 o máximo 2 años más de actualizaciones. De hecho, debiese ser el último iOS 16 el que reciba. No se sabe si va a recibir iOS 17. Entonces, por eso yo andaba buscando un XR o un XS, porque sé que va a durar un año más o dos. Hey Omar también está en el chat, hello. Richard García, hola profe, llegué tarde al video, pero según el título, lo recomendable es guardar SH 15.6, ¿cierto? Exacto. Ya vamos a llegar a aquello, quedan 3 minutos para que nos pongamos a hablar del título. Robert dice, el problema es que he perdido los SH guardados y estoy acá estancado. ¿Qué pudiera hacer? Bueno, si los SH los guardaste en tu computador, así de manera, una carpeta, por decirlo de una forma, y los perdiste, bueno, F en el chat, ¿no? Pero si es que estás... ¿cómo decirlo? Si los guardaste en TS Saver o en shsh.host, están guardados en la nube. Intenta ingresar a esas páginas. A lo mejor hay alguno guardado ahí para iOS 14, quizás lo hiciste. Anda a verlo, ¿ya? Sounders Tech está haciendo videos de Android porque no hay jailbreak en iOS 15. Sí, Randy González, eso un día estuvimos hablando con Sounders de eso y finalmente nos quedamos con, bueno, cada uno toma al final sus decisiones con su canal. Yo al menos sigo compartiendo lo que me gusta. Si fuera por obtener, cambiar contenido, por, no sé, por tener otro tipo de público, otro tipo de audiencia, otras estadísticas, quizás lo hubiese hecho, pero comparto lo que me gusta. Es mi canal, hago lo que quiero. Y los que cambian de contenido, es su canal, hacen lo que quieren. Entonces no soy quien yo para andarme metiendo, juzgando, ni convertirme en el policía o en el troll de las redes sociales, ¿cierto? Entonces, yo, si Sounders lo quiere hacer, dale Sounders, no, por mí no hay problema. Kevin Ruiz, la última vez que usé jailbreak fue con el iPhone 4S. Las cosas veo que no son tan fáciles como antes. Tú tienes la razón, Kevin. Por acá tengo mi 4S. ¿Dónde está? ¿Se acuerdan cómo diferenciar el 4 y el 4S? Acá están, miren. ¿Cuál de este es el 4? Y el 4S. Por acá abajo se veía idénticos. Y acá uno es el 4 y el 4S. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se podía diferenciar el 4 y el 4S? Si lo veo desde acá. Acá. ¿Tendrá batería alguno? A ver, voy a intentar prenderlos. Dice, tiene la S. Diego Riveso, no enciende ninguno. ¿Tienen la S? No, no tienen la S. ¡Ey! Hay gente que sabe. Ven el chat, miren. Nos dice con la S. No aparece. Y claro, están viendo el botón de arriba o el de al lado, correcto. Acá arriba se puede ver. Acá ya hay una diferencia. Hay uno que tiene una línea, ¿cierto? Que tiene que ver con las bandas telefónicas. Y acá al lado también había una, ¿no? Aunque acá está igual, ¿o no? A ver, no se me vayan a caer estas joyitas. Porque ahí tienen estas bandas, son iguales en los dos. Acá arriba tiene una y este no tiene. Entonces, si no me equivoco, yo lo dejé de acordarme, creo que el iPhone 4S es el de estos dos. Si lo veo desde arriba, donde está la antena, es este. Donde está el botón de power, no tiene esa línea. Recuerdan que el 4S el 4 tenía ese fallo, el antena gate que le llamaron,
que si uno tapaba, ¿cierto? O tapaba, ¿cierto? Yo me acuerdo que era como con la esquina abajo o arriba, la antena se perdía. Y había que ocupar una funda, nada especial. Y claro, desde el jailbreak en iPhone 4, 4S, ha cambiado mucho. Yo llegué al jailbreak con un iPhone 4. Me lo trajo una persona de Estados Unidos y lo empecé a explorar. Y cuando lo apagaba y lo prendía, había una aplicación café marrón allí eh, que tenía un icono y esta era la aplicación que tenía el teléfono. Y ahí estaba siempre el abuelo haciendo de las suyas, estaba instalado y me puse a averiguar qué es Cydia. Y empecé a buscar videos, iPhoneate, me acuerdo en esos años tenía una página web muy activa y ahí empecé yo a conocer del mundo del jailbreak hasta que llegué a Marciano y bueno, uno se independizó, por decirlo de una forma, en la parte del contenido del jailbreak. Tenía que ocupar un bumper, así es. Ya pues muchachos, llegamos al minuto 30. Nos vamos entonces con todo lo que es el título para estar viendo esta noticia. En verdad, iOS 15.6.1, tengo que decir que me tomó por sorpresa. No era algo que me esperase, sino que yo creí que esto no iba a ocurrir. Espérenme, sigo desconcentrando con el... Veamos. Ya. Vamos a poner ahí el chat en oculto. Se dan cuenta que empiezan a subir de inmediato los las personas que se añaden al directo. Ya son más de 100. Les agradezco. Y si tú estás viendo la repetición, tú sabes que con la mano en el corazón también te lo agradezco mucho. Ya pues, déjenme sacar los plumones porque mis hijos, ustedes saben que se vienen acá mientras yo no estoy en la oficina y hacen de las suyas estos bandidos y me toman mis cosas. Los amo. Ya, veamos. Bueno, iOS 15.6.1, déjenme, quiero dejar haciendo algo en mi computador. Hoy quiero sentarme un rato. Vengo del trabajo y ha sido una semana, bueno, una semana buena, gracias a Dios, pero agotadora también, uno está cansadito. Quiero dejar ¿dónde tengo el podcast? ¿Dónde está el podcast? Lo encontré. Ahí está. Entonces quiero... Ahí está, pues mi gente linda. ¿Cuánto duró el podcast? A ver, la grabación del podcast son... Uy, son 30 minutos. Bueno, y vamos a ver con cuál... ¿Qué ha sido como... ¿Se acuerdan cuando los podcasts duraban una hora? Yo me acuerdo de eso. Duraban una hora, después eran 45 minutos y ahora, claro, el tiempo lo hemos tenido que estar reduciendo para que, no sé, pues pienso que a lo mejor sí es más largo el podcast, aunque dependiendo del invitado, hay invitados con los cuales yo he estado 40 minutos o casi 50 y le va súper bien, la gente lo espera. Cuando son invitados como así, no, y se viene un podcast muy bueno, uy, hay un invitado, pero muy bueno. Ya, ahí lo dejé arreglando el audio. Ya, vámonos entonces ahora con el tema del Listo, ya desactivé ya el chat. Vámonos entonces con lo de el iOS 15.6.1. ¿Dónde están mis plumones? Acá está. Uy, la tapa de este se salió. ¿Qué es eso? Acá está, ya la encontré. Eso no es, es, listo. Ya la hallé. Yo cuando estoy trabajando con mis estudiantes siempre ando como con estos 4 plumones en la mano. Ando hablando, en el bolsillo los saco, hay veces que ando con el rojo, el azul, también los tengo acá. Plumón, mira, acá hay uno morado, rojo y el azul. Ya, pero andar con todos estos en la mano ya es una locura. Pero me gusta trabajar así. Bueno, como es matemática, a veces que tengo que estar haciendo gráficos y cuando hay hartos colores, ayuda bastante. Lo que he estado ocupando ahora último son estos tres. Me gustó como esta mezcla. Bueno, eh, sale iOS 15.6.1. Yo en lo personal no me lo esperaba, no imaginé que Apple iba a estar liberando un 15.6.1. No teníamos ni siquiera una beta, ¿cierto?
no había nada que nos diese como un indicio de que Apple iba a estar realizando esta liberación y vemos que cuando sale este iOS nos toma, o al menos a mí, no sé a ustedes, pero a mí me tomó por sorpresa. Entonces uno de inmediato quiere saber qué ocurrió. Bueno, lo primero es una actualización menor, entre comillas. ¿A qué se refiere menor? Porque no saltamos de un 15.6 a un 15.7, sino que saltamos a un 15.6.1 y al añadirse ya un tercer grupo, llamémosle así, o cuarto dígito, podemos ver que se le llama una actualización menor cuyo enfoque no está en grandes cosas como saltar de un punto 6 a un punto 7, sino que un 15.6.1. Ahí quedó. Bueno, entonces tenemos esta nueva actualización y claro, cuando uno ve el contenido de seguridad, les recomiendo que vean el video de que salió hoy, el mismo día del directo, que habla de los terribles estos exploits que salieron ahí entre medio porque Apple se asustó. Porque lo que le estuvieron reportando a ellos son dos exploits. Uno que, bueno, funciona a través del WebKit, que es el que más espanta, el más terrible creo yo, porque tiene la capacidad de que estar creando, digámosle así, o estar obteniendo, mejor dicho, el control del dispositivo con que simplemente tú presiones un enlace y ya es suficiente. Tocando un enlace ya basta y sobra para que tengan acceso total de tu equipo. Ese es uno de los problemas. Y con todo esto, obviamente asusta porque dice, me pueden mandar un correo electrónico, me pueden mandar un mensaje de texto. No sé si a ustedes les ocurre en sus países, pero al menos en Chile, a mí me llegan SMS, estos mensajes de texto que dice, tu cuenta del banco, no sé, supongamos del Banco Santander, ha sido bloqueada. Y yo digo, yo ni siquiera tengo cuenta en el Banco Santander. Y te dicen, para solucionarlo, ingresa este enlace. Entonces sabemos que ese es el famoso pitching, que están ahí tratando de, como tirando la caña a la carnada hasta que alguien pica. Y uno lo abre y, ¡pum!, y te aparece una página que es idéntica, sigamos con el ejemplo, con la del Banco Santander. Y claro, uno coloca su usuario y contraseña y se la envía a otra persona. Entonces, hacen caer a varios. Y este caso no sería un caer de esa forma, sino que con un enlace tú lo presionarías y sentirías que nada ocurrió. Lo tocaste y vas a pensar de que no pasó nada. Y no es así, sino que internamente van a estar ocurriendo cosas, a lo mejor el equipo se va a reiniciar, quién sabe, cuando prenda, tú vas a ver que está funcionando lo más normal posible, pero en ese instante va a poder estar ingresando tu información, probablemente rastreando los movimientos que tú haces con tus aplicaciones, tu GPS. Ya hemos sabido de algunas vulnerabilidades de que al momento de ser explotadas en los equipos, incluso pueden tomar fotos con la cámara frontal y trasera sin tener que acceder a la aplicación de los fotos, pueden grabar las llamadas telefónicas, pueden, ¿qué otra cosa? Obtener las contraseñas del llavero de iCloud, las contraseñas del Wi-Fi, toda la ruta que tú haces, ¿cierto? Con dónde te movilizas, te estás en un plano con el GPS, en realidad es alarmante, o sea, te graban hasta las llamadas telefónicas, o sea, se puede meter muy en lo profundo. Entonces algunos dirán, bueno, con todo ese problema, mejor actualizo, por cierto, mejor actualizo 15.6.1 y es acá donde me gusta que cuando pasan estas cosas, o sea, no me gusta que los equipos queden vulnerables a ese nivel de, o sea, que toda tu información privada está pero ultra ya perdida, por decirlo de una forma, pero me gusta porque hay gente que dice, ah, no, pero es que con el jailbreak el equipo queda más inseguro y acá queda prueba de que Apple todavía hay cosas que no ha parcheado y van a seguir apareciendo cosas en iOS 16. Hay que pensar que cuando ellos lanzan actualizaciones mueven a lo mejor una pieza en otro lado y al moverla se les olvida tapar un hueco y obviamente se aprovechan de aquello. O Apple cuando añade nuevas funciones, obviamente eso también implica tener que estar modificando su iOS y estar cerrando puertas para que la gente no ingrese a través de ellas. Y van a seguir ocurriendo. iOS 16, 17 en adelante, no, eso no va a parar. El tema es que se puede hacer a través de Safari, se puede obtener todo lo que son los privilegios para estar ejecutando, como dice Apple en su contenido de seguridad, un código arbitrario con los privilegios en el kernel. Y ese es el segundo exploit. O sea, uno al WebKit y otro al kernel, los dos juntos son dinamita. Así que es ahí donde uno dice, bueno, salió iOS 15.6.1, es una versión que obviamente no tengo que estar instalando, pero cuando Apple libera iOS 15.6.1 es porque son vulnerables también todas las versiones inferiores. Y yo sé que hay gente que se encuentra
en iOS 15.6 y también en 15.5. Al menos los que están más abajo tienen más chances, ¿cierto? Recuerdan que lo de Linus Hensi es desde iOS 15.4.1, luego bajamos, está 15.4, bueno, y ahí podemos seguir bajando. Ahí está. Listo. Entonces, acá son buenas noticias para los que estaban en 15.6 y en 15.5 y 15.6. Buenas noticias para ellos. Si ya actualizaste a 15.6.1, es una versión en la cual no tienes que permanecer. Tienes que huir de aquella, tienes que bajar de versión de iOS y para bajar simplemente tienes que descargar el IPSW, el instalador de 15.6 para tu dispositivo y a través de iTunes presionas en actualizar y va a bajar. Ni siquiera lo vas a formatear, no vas a perder la información. Yo a veces hago ese paso y ni siquiera hago una copia de seguridad a ese nivel. Entonces yo diría, no lo hagan, no se queden en 15.6.1, tienen que estar bajando. Y dice, pero es que con esas vulnerabilidades mi equipo va a quedar a lo mejor expuesto a que otros prueben ingresar, pero créanme que hay veces que varias oportunidades se ha dado en la cual equipos que tienen jailbreak lanzan un parche para estar tapando todo esto, un parche de seguridad, un tweak puede ser. Bueno, se ve en forma de tweak, pero no tiene como mejoras visuales, pero sí logra cerrar ese hueco que se coló. Entonces, no diría que sea algo en lo cual tengamos que estarnos alarmando ni estar subiendo a 15.6.1. Yo no lo voy a hacer. También no me considero una persona muy importante, así como que hay alguien que quiera entrar en mi dispositivo. Lo dudo en verdad. No tengo muchas cosas de valor, aún con lo que pueden acceder en mi teléfono, yo no hago tanto como que me podría perjudicar. Entonces, hay varios también, hay unos seguros que tengo asociados con las tarjetas, con mi banco, entonces no creo que vaya a ocurrir algo en lo cual luego me vaya a ver desamparado. Pero en fin, está esto. Pero hay una tentación de subir, pues, y ese es el tema. ¿Cuál es la tentación de subir? Poder subir y si llega a salir si llegan a hacer un jailbreak con todo esto a través de Safari, eso significa chao computador, chao Alstor, chao SiteLoadly, chao certificados de desarrollador. O sea, sería muy grande porque estamos hablando de que soportaría las 15.6, 15.5, 4.3, 2, 1, 0, todo iOS 15, ¿cierto? La mayoría. Entonces, de ahí donde uno dice, me siento tentado a estar subiendo y estar esperando el jailbreak en 15.6. No sé si tú tienes también esa tentación. Hay algunos que ya preguntaban, ¿cierto? Actualizo mi dispositivo, me tengo que ir yendo a esta nueva versión que trae muchísimas emojis, muchos emojis, pero ¿será que tengo que subir porque algunos no quieren esperar en una versión tan antigua? Y bueno, parte de esa recomendación yo la entregué en el video, en el noticiero que se publicó, aunque habían unas cosas que yo mencioné en el noticiero, pero luego las eliminé. Estaba editando el video y para que no quedara tan largo, las eliminé y dije, las voy a mencionar entonces en el directo para no quedarme con la bala pasada, como dice el dicho, sino que poder estar compartiendo aquello también. Y bueno, ¿a qué me refiero? Si les digo que no tienen que instalar esa versión, que nadie tiene que moverse desde a dónde está, es porque luego podemos subir a iOS 15.6, podemos estar instalando esta versión de dos maneras. Entonces, no sé si algunos me podrán decir cuáles son esas dos maneras, si se les ocurre cuáles son, cómo puedo llegar a aquello, pero hay dos, ¿de acuerdo? Y son esas las que les quiero compartir a continuación. Bueno, lo primero, está el tutorial también ahí en la descripción, y es con los SHSH. La gracia de estos archivos es que luego yo utilizándolos, teniendo ya el jailbreak en el dispositivo y utilizando Future Restore a través del computador, yo voy a poder subir a 15.6 aunque Apple lo deje de firmar. Y los SHSH es algo que uno de verdad es literal un clic y se acabó, o sea, no me toma, es una de las cosas que tú tienes que hacer una vez o dos veces al mes, digamos así. O sea, y es un proceso que me toma menos de 30 segundos y una vez que lo haces ya basta y sobra. Entonces, no cuesta nada tener que estarlo haciendo y hay algunos que todavía no lo hacen, hay algunos que dicen yo siempre lo he guardado pero nunca los he utilizado, pero tú nunca sabes si los vas a requerir o no, o cuán útiles te van a ser a futuro. Que algo puede pasar en los cuales los vas a necesitar. Es un archivo que pesa unos 100 kilobytes máximo.
y se aloja en una nube donde tú no te tienes que registrar, no tienes que pagar, es gratis. Entonces, ¿cómo no hacerlo? Bueno, los SHSH se utilizan en dispositivos con jailbreak. Se necesita aquello. ¿De acuerdo? Porque hay algunos que me dicen, estoy en 15.6 y guardé los SHSH de 15.1. ¿Puedo bajar? Y la respuesta es no. No vas a poder. Entonces, dispositivos con jailbreak lo pueden estar ocupando estos SHSH y el procedimiento es con computador. ¿De acuerdo? Que puede ser con Windows y con Mac OS. Pueden ser de las dos formas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿puedo yo subir luego a iOS 15.6? Por supuesto. ¿Tengo prisa de subir ahora? Esta tentación que tengo de subir y a guardar el jailbreak ahí, no lo hagan. No lo voy a hacer. Recién les hablaba que mi equipo está en 15.2 beta 1. No voy a cambiar. Y hay un método que es mejor que los SHSH, porque hay algunos que dicen este método es muy engorroso. Yo he visto tutoriales, me cuesta mucho, lo he intentado en el pasado, no me ha funcionado. Entonces, la segunda forma para poder estarlo consiguiendo es con el perfil que retrasa las actualizaciones de iOS. O sea, tú puedes instalar versiones de iOS que Apple ya no firma. Entonces, o sea, ya no firma para que lo puedas instalar con el método tradicional. Por eso un nombre más breve con toda esta explicación, yo le puse el perfil prohibido, les guste o no, es como se puede conocer también este perfil, que lo primero que todo, escuchen, este perfil no necesito jailbreak. Wow, uno dice, no necesito jailbreak, ¿en serio? Sí, no necesitas jailbreak. Y así es con computador, eso sí, ¿de acuerdo? O sea, si necesitas Windows o un Mac, cualquiera de los dos. Aunque este método anda mucho mejor en Windows y el de Filter Restore anda mucho mejor en Mac. Cosas que pasan. Y el último requisito, este perfil solo sube de iOS. Solo sirve para subir de iOS, para nada más. Entonces acá tengo dos puntos que contemplar. Y acá tendría que, ya que el otro le coloqué para subir y bajar. Bueno, en este caso, con los SH te permite subir, te permite bajar y te permite mantener tu iOS. Ahí está. Entonces, este es el escenario donde nos encontramos. Y si me preguntan a mí, yo les diría, chiquillos, si está la tentación, no lo hagan. Los únicos que podrían instalar 15.6, creo que son dos grupos de personas. ¿Quiénes son los que tienen que instalar 15.6 sí o sí? Los que están en 15.6.1. Lógico, tienen que bajar, lógico. ¿Y quiénes son los otros? Los que están en iOS 16. Son los únicos dos grupos que tendrían que estar bajando iOS 15.6. El resto tendría que quedarse donde está, simplemente instalando el perfil que bloquea las actualizaciones de iOS. Entonces creo que eso es lo potente de toda esta noticia, de que sale una versión, eso es lo primero, de iOS, parcheando un error que es sumamente grave, que permite hacer mucho en el dispositivo y la idea es, pese a la tentación que uno tiene, me voy a 15.6, no moverme, porque luego puedo instalar a 15.6, ya sea con los SHSH o puedo instalar 15.6 con el perfil prohibido, el que retrasa las actualizaciones de iOS. Entonces yo no diría que hay como una prisa por tener que estarlo haciendo. Ahora, lo bueno de los SHSH también, me faltó añadirlo acá, que yo lo puedo ocupar cuando yo quiera. En cambio, el perfil tiene una fecha de vencimiento, pero para 15.6 mi gente queda mucho tiempo aún. Entonces no les diría, y cuando digo queda mucho tiempo aún, por ejemplo, todavía está funcionando el perfil de 15.5. Déjame ver cuánto tiempo le queda al perfil de 15.5. Si no me equivoco, creo que eran 55 días. Usted tiene que entrar a delayota.com, delayota.com, que es la página, uno de los que tiene Sounders Tech, y le quedan 60 días. 60 días le quedan a 15.5 el perfil. ¿Qué es lo que son 60 días? 2 meses. 2 meses.
¿Cuánto le va a quedar a 15.6? Por lo menos 2 meses y medio, si no 3. Entonces no diría que voy a correr, que tengo que estar actualizando. No lo hagan. No lo hagan. No hay que hacerlo. No, no, no. Simplemente aguarden, ahí esperen. Y eso. ¿Está tentador? Sí. ¿Voy a subir? No. ¿Qué tengo que hacer? Bloquear las actualizaciones. ¿Qué más? Guardar los SHSH. ¿Cómo se hace? Tutorial en la descripción. Entonces, son los consejos viejos, pero siempre efectivos. Entonces, no porque algo sea viejo, significa que pierde su valor, sino que está muy bien. ¿De acuerdo? Así que vamos a terminar, o sea, vamos a terminar con la captura de pantalla, luego vamos a responder las preguntas que nos queden, así que una foto acá con el abuelo, saquémonos una foto con los, ¿con quién? Con los 6S, no, déjalo ahí nomás, para que andar presumiendo. Así no, ya, mejor no. Ya pues, así. No sé qué cara tonta poner, captura de pantalla. Ay, captura de pantalla. Listo, tienen que etiquetarme en Twitter, por favor, @profe Juan Antonio. ¿De acuerdo? Comparten la foto, coloquen hashtag en vivo con el profe y el enlace del video para darle like y retweet. Y si tú estás viendo la repetición, hazlo también, no hay problema. Ahí, loco, el sorteo. El sorteo. Vayan, por favor, y escriban, yo vengo del directo. Y si escriben, yo nunca he ganado nada, yo tengo un registro de los que han ganado, voy a revisarlo. Entonces, yo nunca he ganado. Bueno, si nunca han ganado, sigan los dos, son dos requisitos. Síganlos y créanme que yo me voy a encargar de que ustedes tengan muy altas posibilidades de ganar. Ahora no se creen un perfil falso, una cuenta secundaria, no, no, eso no cuenta, ¿de acuerdo? Así que espero que lo puedan hacer, espero que puedan participar y que se lo puedan ganar, ¿ya? Así que ahora me voy a sentar. Tengo que sentarme porque estoy cansado. Oh, toda una semana que en verdad me tiene eh, primero agradecido de Dios porque ha sido bueno y es bueno que llegue el viernes. Gracias a todos por estar acá. Ahora empezamos a bajar el volumen de voz, nos empezamos a relajar. Déjame presionar ahí el botón de mostrar chat. Ahora sí lo estoy viendo. A ver qué más ha pasado. Me dice Santiago Guerra, ¿de qué trata la actualización de 15.6.1? Bueno, son parches de seguridad nada más. Carlos Expósito, yo sí gané una vez, bacán, qué bueno que hayas ganado. Alonso, profe, no me funciona muy bien Alstor, me dice error de servidor. Que habrá algo para poner el archivo .ipa. Aparte de Alstor, ¿será que me puede ayudar? Bueno, ve el tutorial de Alstor que tengo, está en la descripción de este video. Asegúrate de tenerlo conectado, ¿cierto? El dispositivo al computador con el cable USB. Desactivar el firewall, el antivirus igual es importante. Hola, profe de DRD, aún no sale el Yellow para los XR en 15.1. No, de Johan, todavía no. Super Soldier, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Diego Ribeso, abrí el correo, luego ir a preferencia del correo, luego manage plugins. Ah, no se está respondiendo, lo creo a otra persona. Ya pues, nos vamos despidiendo, ¿les parece? Mercedes o Cadillac, no sé, no me gusta ninguno de los dos. No digo que sean malos, feos, pero el tema de gustos no hay nada escrito. En realidad, diré Mercedes quizás. Ah, profe, usted no sabe nada de autos. Y, profe, ¿cuáles son los requisitos? Tengo la página de Facebook, darle like a la página de Facebook y seguir a Signum. Eso, darle un like y retweet, subir las capturas y se acabó. Me gustaría ganar el sorteo para mi PC Pro Max. Dale, Antonio Rivas, anda, hazlo, anda a la descripción y coloca vengo en vivo y si nunca has ganado, tienes más posibilidades de ganar. Hay 1501 iPhone X, dice Taz Gamer, no, aún no, pero estás en una buena versión, por favor, no lo vayas a actualizar. Darío Castillo, qué buen en vivo, mi propio Juan Antonio. Gracias a ti, Darío, por estar acá. Thank you, thank you. Carlos Pangán, ¿qué tú crees? ¿Saldrá Jailbreak permanente para 14.8? Sí, ya hay de Taurin y de Ancover, de los dos. Los dos están perma jailbreak. Y si sale para iOS 15 también sería permanente. Al menos hasta 15.4.1 si no me equivoco. Profe, ¿dónde comparto la captura de pantalla? Por Twitter. Por Twitter. Me sorprende si es que algunos todavía no tienen Twitter. Es esa red social. Ustedes ven el noticiero. Sale básicamente el mundo del jailbreak gira. Son como tres lugares. Como que es Twitter, Reddit y Discord. Entonces,
pero Twitter para mí es la principal fuente donde busco y les comparto la información al más puro estilo como a ustedes les gusta. Ya pues, nos vamos despidiendo. Hay un cansancio evidente en mí, en mi rostro. Les agradezco a todos por estar acá, en verdad, por el apoyo, por estar siempre acá. Yo, en verdad, disfruto de poder ver cómo ustedes les ayudan cuando veo sus comentarios, cómo les guían a tomar buenas decisiones y uno está acá simplemente sirviendo en aquello. ¿Ya? Ya pues, sería entonces todo por esta ocasión. Se despide muerto de cansado, pero siempre activo. ¿Cómo no va a tener una horita? Y veces que dice, pero no responde los comentarios, loco, te he hecho directos 127 semanas consecutivas. Entonces, me doy este tiempo para responderles también a ustedes y que tengan la información que necesitan al momento y al instante. Gracias, Carlos Expósito, a ti también por estar acá. Ya pues, me despido entonces. Sería todo por esta ocasión. Se despide el profe Juan Antonio. Recuerden el sorteo, recuerden el podcast del domingo. Tengo que editarlo hoy día o mañana. Así que podcast, que se puede, que se puede. Ya, nos vemos.